Saludos cordiales, mi nombre es Carlos Mateus, estudiante de Derecho. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la asignatura Derecho Constitucional 1 de la UBA. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la ley fundamental sobre la cual se sustenta el ordenamiento jurídico del Estado venezolano, así como la organización política y administrativa del mismo y los valores dogmáticos y principios por los cuales se rige la sociedad de nuestro país. La estructura de nuestra Carta Magna está integrada por 350 artículos, 9 títulos, las disposiciones transitorias, derogatorias y finales, así como la parte orgánica y la parte dogmática. Cuando conversamos sobre la parte orgánica de la Constitución, la misma está conformada desde el artículo 39 hasta el artículo 349 de la misma. En esta se determina la organización del Estado, las bases y competencias de los poderes públicos y a su vez se indican y defienden la estructura constitucional. Se mencionan los cargos públicos y quienes pueden ejercerlos, aunado a la defensa de los derechos individuales. En este mismo se desarrolla la estructura del poder público y se plantean los mecanismos de modificación de la Constitución, mientras que en la parte dogmática de esta Constitución está integrada por los principios fundamentales que determinan la configuración política y territorial del Estado venezolano, así como la enumeración de la regulación de los derechos fundamentales, sus garantías y deberes ciudadanos. Estos están plasmados del artículo 19 al artículo 31. Mientras que cuando hablamos de los orígenes y antecedentes de nuestra Constitución, esta data del proceso histórico evolutivo del constitucionalismo venezolano, el cual está comprendido por 26 textos constitucionales, de los cuales cabe destacar el carácter no creativo de una Carta Magna evidentemente diferenciable en la mayoría de los casos, por lo cual aquí hablamos de 5 regímenes políticos. El primero de ellos está comprendido entre 1811 y 1863, reconocido por ser el periodo caracterizado por estructurar el Estado independiente y autónomo, semidescentralizado, marcado por las luchas independentistas y liderado políticamente por los próceres venezolanos. El segundo periodo se plantea desde el año 1863 al 1901, distinguido por la estructuración del Estado federal. En el periodo este es el periodo se caracterizó por el alzamiento de caudillos regionales e instaurado a través de fórmulas autocráticas liberales que conllevaron a los hechos suscitados en la guerra federal, provocando de esta manera la disgregación del poder. Consecutivamente, el periodo de continuación estuvo comprendido entre los años 1901 y 1945, correspondiente al Estado Nacional, de donde se emanaron textos constitucionales que dieron forma al Estado autocrático, el cual estuvo marcado por procesos dictatoriales y el surgimiento de lo que sería el modelo político de la bonanza, ya que estaba en pleno desarrollo lo que sería la principal fuente económica de la nación. El cuarto periodo, comprendido entre 1945 y 1999, está marcado por la democratización del Estado petrolero. Sus inicios estuvieron enmarcados en el texto constitucional de 1947, que tras el derrocamiento de la dictadura militar que se instauró durante los años 1948 y 1958, sirvió de inspiración para la Constitución del 61, periodo donde se experimentó el proceso de la democracia y en donde se consolidaron las bases institucionales para el Estado moderno. Finalmente, el quinto periodo evolutivo de esta Constitución aún está vigente, pero su recorrido va desde el año 1999 hasta la actualidad, el cual se ha caracterizado por la conformación de un Estado descentralizado, federal, identificado en sus orígenes con las causas populares, y el mismo nace de la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente y ha logrado transformar el Estado tomando en cuenta el pensamiento bolivariano y la integración de los pueblos. El control de la constitucionalidad. El control de la constitucionalidad es el mecanismo jurídico para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Se realiza mediante el mismo un proceso de revisión de las normas ordinarias y en caso de que exista contradicción con la Constitución, se procede a la invalidación de la norma de rango inferior que no haya estado en conformidad con la misma.
Este fundamento de control es el mantenimiento del principio de la supremacía constitucional. El estado de excepción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea en los artículos 337, 338 y 339 el estado de excepción, el cual lo decreta el presidente de la República a través de consejos de ministros ante las emergencias o catástrofes de índoles sociales, naturales, económicas o políticas. Este mismo estado de excepción suspende las garantías establecidas en la Constitución. Este decreto se comprende hasta un periodo de 30 días prorrogables por 30 días más. El estado de excepción debe ser avalado y monitoreado por la Asamblea Nacional. La enmienda y la reforma, artículo 340 y artículo 349, son mecanismos de modificación que surgen con el objeto de brindar posibles procesos de adaptación ante los requerimientos de las realidades del Estado. Su ejecución no sería posible si no cuenta con la voluntad popular y la participación de las instituciones y organismos competentes en esta materia. Cuando hablamos específicamente de la enmienda constitucional, esta tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental. La iniciativa de la enmienda puede partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el RED, el 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del presidente de la República con Consejo de Ministros. Cuando la solicitud de enmienda se da a través de la Asamblea Nacional, se hace un proceso de discusión legislativo. Si es bajo las otras dos formas, es decir, la voluntad popular o el presidente de la República, simplemente se presenta el proyecto de enmienda ante el Consejo Nacional Electoral y bajo la norma, bajo la ley de referéndum, hace el proceso de consulta aprobatoria a el pueblo venezolano. El artículo 73 de la Constitución exige que en los referendos aprobatorios deban concurrir al menos el 25% de los electores inscritos, bastando para la aprobación que la mayoría de los votos hayan sido afirmativos. Este artículo afecta tanto la enmienda como la reforma. En el caso de las reformas constitucionales, conforme al artículo 342 de la Constitución, la misma tienen por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de las normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Se podría decir que la enmienda tiene por objeto añadir o modificar unos artículos y la reforma la sustitución. La iniciativa de reforma constitucional la ejerce la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, la ejerce el presidente de la República en Consejo de Ministros o a solicitud de un número no menor del 15% de los inscritos ante el registro electoral. La iniciativa de reforma constitucional debe ser tramitada ante la Asamblea Nacional, quien hará un proyecto de reforma constitucional y el mismo debe ser sometido a referéndum dentro de los 30 días siguientes a su sanción. El presidente de la República debe promulgar la reforma dentro de los 10 días siguientes a su aprobación, al igual que con la enmienda. Por último, como mecanismo de reforma constitucional, tenemos la Asamblea Nacional Constituyente. Esta misma enmarcada en lo que fue la conformación de la Constitución del 99, ya que en la Constitución de 1961 no estaba prevista ni regulada lo que era la Asamblea Nacional Constituyente. Dicho mecanismo está en los artículos 347 y siguientes, siguiendo la experiencia de la propia Asamblea Nacional Constituyente del 99. La iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional en acuerdo de las 2/3 partes o a los consejos municipales en cabildo abierto mediante el voto de las 2/3 partes, al igual que por solicitud del 15% de los electores inscritos en el RED. El presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución
y la misma deberá ser publicada en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Los derechos humanos. En nuestra Carta Magna se consagran las normas novedosas y le da a los derechos humanos una importancia que antes no tenían estos derechos, reconociendo las instancias internacionales para conocer los casos de violación de los derechos humanos cuando los órganos nacionales no le dan respuestas oportunas y justas a los casos planteados ante sus instancias. Derechos culturales. Son el conjunto de normas que tienen por objeto la ratificación, garantización y acceso a la protección de la cultura, la libertad cultural. Dentro de este aspecto es muy posible como es lo del reconocimiento por parte del Estado de la propiedad intelectual, la difusión de la cultura venezolana a través de los medios de comunicación y la defensa y promoción de la cultura popular y el patrimonio histórico de la nación. Los derechos ambientales. En nuestra Carta Magna, hablar de los derechos ambientales es todo aquel conjunto de preceptos jurídicos que establecen los elementos protectores referidos a la conservación del ambiente, diversidad biológica, fauna y parques nacionales. El Estado tiene la obligación de desarrollar una política de ordenamiento territorial que respete el equilibrio ecológico, geográfico, social, cultural, todo esto aunado con el desarrollo sustentable y donde se tome en cuenta a la población. Los derechos a la familia. Bueno, los derechos a la familia son el conjunto de derechos que tienen por objeto la regulación y protección a las instituciones propiamente del derecho a la familia. Establece en la Constitución a la familia como parte, a la familia le establece la protección por parte del Estado. Además, el compromiso del Estado en garantizar la asistencia maternal, asistencia a la maternidad y la protección del matrimonio, y lo establece como monogámico, es decir, en nuestra Constitución establece el matrimonio entre un hombre y una mujer y no entre personas del mismo sexo, además del reconocimiento al concubinato. El proceso histórico constitucional venezolano ha estado marcado por la voluntad o imposiciones de los regímenes políticos imperantes al momento de su promulgación. A pesar de estar compuesto por 25 antecedentes constitucionales, la mayoría solo contemplaban simples ajustes y amalgaciones de los requerimientos del sistema político en gestión. Las innovaciones en materia de derecho presentes en la Carta Magna del 99 simbolizan las bases para el desarrollo y construcción del Estado robusto que garantice los derechos de los ciudadanos. El carácter primador de la Constitución brinda la estabilidad del Estado y aunado a los mecanismos de reforma, enmienda y Asamblea Nacional Constituyente brindan al texto en cuestión de las injerencias autocráticas de los regímenes y gobiernos dedicados a la administración del Estado. Espero que les haya gustado la exposición.